¿Qué dicen por ahí? Empezamos este nuevo proyecto donde una vez por semana conoceremos la historia de tremendos locos. Los interrogaré para saber cómo han sido capaces de vivir de sus locuras, además de recibir 5 cápsulas de conocimiento desde nachochambo.es. Pero de eso hablaremos más adelante. Hoy vamos a descubrir cómo lo ha hecho Sergio Santamaría. Eso sí, la primera pregunta no va a ser ni cómo estás, ni cómo te va la vida, ni esas cosas, que por supuesto la te preguntaré porque quiero saber. Pero mi primera pregunta va enfocada en conocerte un poquito más de verdad. Y es, ¿cuál ha sido tu último libro? ¿O cuál estás leyendo ahora? Muy buenas a todos. Pues ahora tengo entre manos el libro de... y otro que es sobre el Ikigai. El Ikigai. El Ikigai. ¿Eso qué es el Ikigai? Eh, Habla un poco sobre cómo encontrar tu propósito de vida. Sí, puede ser que ya te lo hayas leído. Me leí uno que hablaba sobre... Era como una especie de experimento, por decirlo así de alguna manera, en el que los dos autores se iban a Okinawa, que es el sitio donde vive la gente más longeva del mundo, y contaban un poco su experiencia y un poco hacían un análisis del por qué la gente de Okinawa era tan longeva, pues hablando de los círculos sociales, hablando de la alimentación, hablando de tal. Y ahora han hecho como la segunda versión, porque la primera la verdad que funcionó muy bien, tienen también podcast y tal, que va sobre cómo aplicar eso en la vida de una persona normal. Entonces uno sería como una especie de manual ¿Sí? para poder aplicarlo en la vida. Y en eso estamos ahora. Para ir consultándolo de vez en cuando, ¿no? Sí, sobre todo sobre todo te pone un poco delante del espejo de tu vida, ¿no? Y te dice, oye, esto del Ikigai o el tener el propósito o de cuidar los círculos sociales o de... está muy bien, pero oye, ¿cómo lo hacemos y sobre todo cómo nos lo llevamos a algo un poco más material, a algo que podamos realmente, de alguna manera, pues eso, ¿no? Ponernos ante el espejo y ver si realmente estamos aplicándolo o si se queda en un libro. Bueno, Sergio, ahora pasa una cosa y es que el primer libro, nuestros oyentes habrán escuchado un pitido. ¿No habrán escuchado el título? ¿Por qué? Pues esto es porque en la primera píldora, la primera cápsula de conocimiento que enviaremos mañana por email, destriparemos un poco este libro que tú comentas con todo lo que nos estás diciendo ahora y después de cámara, ¿vale? Así que en Vale. nachochambo.es podrán ahí, en el primer email del día, pues conocer el título de este libro que nos comentas. Bueno, ahora sí, Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va todo? ¿Cómo te va la vida? Bien, muy bien, muy bien. Como me veréis en la voz, estoy un poco resfriadete, que ha habido ahora una pasada, pero nada, que no se pueda superar rápido. Así que bien. Perfecto. Bueno, tú al final has superado bastantes cosas a lo largo de la vida, del corto periodo que llevas. Y sí que me gustaría conocer, bueno, que nos digas quién eres, que nos cuentes tu historia, conocer cómo lo has hecho, cómo has llegado hasta donde estás. Pero me gustaría que lo contaras con una historia. A todos nos gusta escuchar historias, a mí, no sé, a mí de pequeño mi madre me leía cuentos y demás. Pues ahora me gustaría conocer tu cuento, tu historia, tu fábula y saber cómo has llegado hasta el punto donde estás ahora, que regentas uno de los templos del Esmorzaret. Ojo. Bueno, pues yo soy Santa María, soy un chaval, 30 años haré este año, Un chavalete. un chavalete aún. Y nada, me considero una persona muy, muy currante, que comentaba un poco la semana pasada que pude hacer una charla en un instituto a chavales de 17, 18 años y un poco mi objetivo fue despertarles dentro, que encontraran su clic, ¿no? Y fue un poco el hilo conductor que di durante toda esa charla, porque creo que es una cosa muy importante encontrar aquello que te hace feliz y sobre todo saber y en tu vida perseguir algo, ¿no? Que al final muchas veces todos conocemos a gente que pasa por la vida y dice, ostras, me dejo llevar porque mis padres quieren que estudie una carrera, me dejo llevar porque mi novia quiere que tenga hijos y me dejo llevar en un trabajo que igual no me llena y cuando me doy cuenta estoy jubilado y ya prácticamente la vida se termina, ¿no? Y yo sí que muy pronto, por distintas circunstancias, me salí de eso y mi única opción, pues al final fue perseguir cosas y romper ciertos límites que pues un poco también movido por mis circunstancias, pues me habían llevado a prácticamente no tener
posibilidades de estudiar, no fui a la universidad. ¿Pero qué es pronto? ¿Qué es pronto? ¿Cuántos años? Con 17 años estaba ya trabajando con mi padre en el restaurante que tienen en un polígono del Gemesí. ¿Estudiabas o...? En ese momento mi padre me firmó la baja del instituto porque me la pasaba haciendo travesuras y entonces muy temprano mi padre me dijo, chaval, ya estoy cansado de que los maestros me llamen y me digan cosas que no son positivas, así que te vienes a trabajar conmigo. Y realmente ahora lo pienso y en retrospectiva muchas veces le doy las gracias a mi padre, ¿no? Por enseñarme en ese momento de alguna manera una disciplina que pocos padres hubieran tenido los huevos, por decirlo así tan claro, de hacerlo, ¿no? Y también cuando hablamos de esto, de la generación de cristal, yo he tenido la suerte de que en mi casa no me han hecho de cristal. Entonces, Los cristales se rompían, ¿no? muy pronto me enseñaron que había que currar, que el dinero no caía del cielo y que si querías conseguir algo que te tenías que mover, ¿no? Entonces, mi padre con 17 años me sacó del instituto. Yo de repente me vi con un chaleco, una corbata y trabajando en un polígono de Valencia, que he dicho antes del GMSI, el GMSI donde estamos ahora. Y entonces, claro, en esas digo, bueno, pues algo tengo que hacer, ¿no? Porque ponerte a currar ya con 17 años, pues yo ahora veo a los chavales de 17 años y digo, madre mía, y en esa edad ya te crees que sabes algo de la vida. Y bueno, me fui a hacer un módulo de administrativo porque era un poco lo que pillaba cerquita de casa, dejándome llevar totalmente por la situación. O sea, si no quiero hacer esto, pues me tengo que ir a hacer un módulo. Si no quiero estar currando, por decirlo de alguna manera, me tengo que ir a hacer un módulo y algo aprenderé. Y esta experiencia, pues al final sí que se convierte un poco en una experiencia vital porque haciendo las prácticas del módulo de administrativo, pues ya me doy cuenta de que eso no era para mí. Entonces allí como que siento un poco ese primer flechazo con 19 años de la hostelería. Y ya digo, ostras, igual no se me da tan mal, igual esto es lo mío, ¿vale? Igual no fue el momento adecuado ni el entorno adecuado, pero igual lo mío sí que es la hostelería, porque al final toda la vida mis padres han tenido negocios, me he criado en un bar, acostumbrado a ver a proveedores, a clientes, o sea, es como que el que se ha criado en una fábrica al final conoce todos los rincones. El otro día justo escuchaba un podcast de Silestone, que es una empresa de Almería. Y el tío contaba que de pequeño se iba a las canteras y tal, y ahora está llevando, vicepresidente de la compañía, está llevando la compañía en América, ¿no? Pues a nuestra escala, pero yo sentí un poco eso, de, ostras, la hostelería es lo mío, igual no ha sido el momento adecuado por cómo han sido las circunstancias, igual tampoco el estar con mi padre o con mi familia me está condicionando, pero aquí sí que ya, bueno, puede valer. Y entonces, haciendo las prácticas de administrativo, me descargué el primer manual de coctelería. Pero por tu cuenta, en internet... Sí, y también porque había una frase de mi madre que me decía siempre, que me decía, claro, mi madre intentándome motivar de alguna manera, me decía, hijo, aunque seas basurero, pero intenta ser el mejor. Que son chorradas que te dicen en casa, pero que al final te van dejando ahí como un pozo, ¿no? Y dices, hostia, pues igual sí que tiene mucho sentido esta frase, ¿no? O sea, si vas a ser un camarero, intenta ser el mejor. Y yo esta frase me la he repetido muchas veces, cuando te ha venido un cliente cabrón y tú dentro de ti dices, que no, tío, que yo tengo que ser mejor. Que mi inteligencia emocional tiene que ser mucho mejor que un cliente que viene a complicarme el día. ¿Cuál es la definición de cliente cabrón? Sí, pues el típico, que te saca un poco de las casillas, que yo qué sé, a mí me han llegado a pasar muchas cosas, ¿no? Pero el típico cliente que dices a otro compañero, pues igual lo sacaba de las casillas, pero luego llegabas tú e intentabas tirar un poco de toda esta inteligencia emocional para que eso no te pasara, ¿no? Y entonces, me imprimí el primer manual de coctelería, me acuerdo que llega al local, que aquí ya sabes que el tema de los locales en esa edad es los garajes para reunirse con los amigos, y llegué allí que no son garajes tipo los de Apple. O sea, No. aquí No son tiene nada garajes que para ver. jugar a la Play, Y otras que cosas, ha sonado así muy cool. Es que claro, ahora un garaje ya es algo cool. Aquí No, el un local garaje. es
de jugar a la Play y de estar ahí pasando el rato. Sí. Entonces me acuerdo que llegué con el manual de coctelería y mis amigos, claro, echándose la risa y diciendo, este cabrón viene ahora aquí a contarnos sobre coctelería. Bueno, Para hacer mundos de cubates. sí, un poco el rollo era pues, de risa, ¿no? Incluso a mi padre me acuerdo que cuando le dije, oye, papá, quiero hacer un curso de coctelería. Mi padre ya dice, se va a hacer administrativo, ahora quiere que le pague un curso de coctelería. Le dije, che, papá, mira, dame los 90 euros que de ahí salgo con trabajo. Además era con la empresa referencia aquí en la Comunidad Valenciana de cócteles. Y un poco ligando con la frase de mi madre, oye, quiero ser el mejor, pues tengo que estar con los mejores. Entonces empecé a buscar empresas referentes de coctelería aquí en Valencia. Encontré una que se llamaba Mesque Barmans, que además eran de Carcaixent, que luego había una historia muy bonita porque uno de los fundadores de esa empresa había empezado en hostelería con mi padre. Entonces era como que había ahí un círculo que, bueno, de alguna manera es un poco lo que comentaba antes, ¿no? Buscando ese clic, de repente ves que las piezas del puzzle empiezan a encajar, tienes ya ciertas relaciones hechas que ya están avanzadas, o sea, es como que encuentras ahí tu camino y las cosas se van dando un poco a veces de manera muy, muy natural. Y entonces me puse a trabajar con ellos. Entonces ahí ya con 19 años, ya mientras mis amigos los veranos de fin de semana, los fines de semana de verano, pues ya se iban por ahí de discoteca, pues yo ya me iba a poner, me iba de fiesta, pero a currar. Claro, la otra A la parte. parte de curro. Entonces, así estuve pues, hasta los 23, 4 años. En los que- Entonces, trabajaste primero como camarero, luego Correcto. pasamos a coctelería. ¿no? Correcto. Estamos en ese punto. Estamos en ese punto. Donde ahí yo combino el trabajo. En invierno no trabajo prácticamente de coctelería. Es más un trabajo de verano que empieza pues, en abril, mayo hasta septiembre, octubre. Pero bueno, mi implicación ya es tal y mi engagement, por decirlo de alguna manera, sí, o sea, estoy ya tan cogido dentro de que ya digo, por aquí es mi camino, que yo me acuerdo que tenía en ese momento una novia que le organizé un cumpleaños, una fiesta ibicenca, todos mis amigos, de fiesta, tal cual, y el día de antes me llamaron para ir a currar y dije, no, yo al cumpleaños no puedo ir. Y, o sea, como que ya me autoimpuse una responsabilidad. Ya lo tenías también claro, tenías ese foco ahí. Claro, pero que yo en ese momento, yo qué sé, antiguamente en el instituto, cualquier excusa me valía para no tener ese foco, ¿no? Y y un poco en retrospectiva lo ves y dices, ostras, ya ahí como que me empecé a focalizar mucho y luego también había tema de concursos de coctelería que te ayudan un poco pues, a prepararte, a echarle horas, un poco como que ibas sabiendo lo que significa el valor del esfuerzo, el valor de focalizarse, el valor de ser persistente, el valor de tener prioridades. Y así se me dieron durante 4 años. En invierno solo trabajaba con mi padre en el restaurante, que trabajaba de lunes a viernes, pero llegaba verano y trabajaba de lunes a viernes con mi padre. Viernes noche hacía un evento de coctelería, llegaba a casa, me acostaba y sábado por la noche otro. Y luego el lunes otra Me vez. hacía doblete. Domingo paraba, pero que el domingo estaba reventado. O sea, igual me levantaba a las 2 de mediodía, me ponía el aire en casa, la que se avecina, y el lunes a currar. O sea, mis veranos, yo he tenido veranos de no pisar la playa ni un día. Claro, tú realmente sí que salías de fiesta, pero estabas en la parte de curro. Estaba currando. Y de alguna manera yo decía, tío, es que yo he elegido el camino difícil. ¿Por qué? Porque al final, si tú que te pones a estudiar, te haces una carrera, pues disfrutas de unas ciertas cosas en la vida que si vas por el camino difícil, que luego cuando terminas la universidad y te enfrentas a la vida real, ese proceso lo tienes que pasar. O sea, yo he tenido amigos que lo he visto, que cuando yo estaba ya con 25, 26 a full, ellos empezaban con el proceso porque habían terminado de estudiar en ese momento. Entonces, pero sí que es verdad que ese proceso con 19 años es muy duro. Y sobre todo que luego con el tiempo dices, hostia, qué capacidad de saber decir no, qué capacidad de tener el foco en una cosa y esforzarte. Y sobre todo es un cambio muy, muy potente respecto a esa persona que no iba al instituto, que no estudiaba, que no tal, que no encajaba, que no tal. De repente ver como con el paso del tiempo y gracias a ese curro y gracias a que en ese momento te movía por dentro algo distinto y que estabas trabajando con un fin, con una meta en la cabeza,
Y al final te das cuenta como los resultados se van dando, hasta que ya dije, me tengo que ir fuera. O sea, ¿Cuántos años? ahí se me empezó a mover ya con 21, 22. Tú ya habías vivido suficiente aquí, ya sabías que el tema de la coctelería te gustaba, pero querías un poco más. Sí, también por buscar un poco una experiencia Ya. vital distinta. O sea, al final yo siempre lo resumo en una frase. En esa edad, estar todos los días viendo llueva, haga sol, sea verano o invierno, por la misma ventana de un restaurante, Ya. con gente de 40, 50 años, todos ahí currando, y tú eres un chaval, estar ahí todos los días, llega un momento que estás muy cansado necesitas salir, porque al final tú sabes que fuera el mundo no está parando, Ya. ¿sabes? Fuera el mundo no está parando, tus amigos se están yendo de Erasmus, tus otros amigos, pues yo qué sé, uno está currando, se pilla un trabajo de verano y el resto no sé qué, o sea, se mueven, ven más cosas, ven... Entonces, claro, de repente tú estás 12 meses al año en el mismo sitio, estático. Entonces, claro, también la coctelería me daba mucho eso, el contacto con mucha gente de fuera, conocías a los promotores de eventos de las marcas, conocías un poco cómo se empezaban a mover, tal. Y dije, vale, aquí me muevo bien y mis habilidades naturales aquí encajan muy bien. Vamos a dar el siguiente paso. Entonces me puse a mirar cursos, me puse a mirar cosas por fuera, tal, hasta que di con un curso que se hace en la Universidad Gastronómica de San Sebastián, que es el Basque Center. Y aquí también es un momento muy clave, porque allí tenía un amigo que estaba estudiando el grado de cocina y justo ese año sacaron el curso de experto. Esto quiere decir, el curso experto, cuando lo avala una universidad, quiere decir que el temario está avalado por una universidad y equivale a unos créditos. Vale. Dentro de lo que es la formación reglada, pues tienes el tema de cursos expertos, luego tienes seminarios, luego tienes máster, luego tienes tal. Todo está avalado. Tú, aunque no tengas carrera universitaria, lo puedes cursar, pero como no tienes carrera universitaria, no te sumarán créditos, ¿vale? Pero son cursos que están certificados por una entidad educativa oficial, como es en este caso, por ejemplo, la Universidad de Mondragón, que es el grupo universitario más potente del País Vasco. Entonces, encontré este curso, me puse en contacto con el coordinador del curso y le dije a mi amigo, oye, organízame una reunión con esta persona, que en ese momento la conocía un poco de vídeos y tal, porque el tío se movía mucho en ese sentido. De hecho, tenía un vídeo con más de 10.000 reproducciones en YouTube en el año 2016. Vale, el irte allí también puede que esté influenciado porque tú, durante el periodo que estabas trabajando en el bar, ya tú por tu parte buscabas información en YouTube, en Internet y veías que por el País Vasco había gente potente. No tanto por eso. Yo lo que sí que buscaba mucha información, que también es muy buena tu pregunta, buscaba mucha información sobre escuelas de negocio. Escuelas de negocio. Y lo veía como algo inalcanzable. ¿Por qué? Porque yo tenía muy claro que mi vida era la hostelería y mi vida era los negocios. Pero sabía que no tenía formación. Entonces sabía que tenía que currar mucho para poder llegar. Entonces sabía que como lo había hecho mal en años anteriores y no me había cultivado, esto es como el libro de la buena suerte que a veces hemos comentado, ¿no? Que no había sembrado para cuando cayera la semilla del trébol, pues tenía que currar ahora por 3 para poder compensar el equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Que yo veía las escuelas de negocio y era como, hostia, qué guapo sería poder ir a una escuela donde te enseñaran sobre negocios. Me da igual el conocimiento del medio, me da igual naturales, me da igual física, química, porque a mí eso no me motivaba menos 0. Y entonces yo me metí a buscar mucha información sobre escuelas de negocio. Esto fue un poco por una huida hacia adelante, me refiero. Tengo que salir, en la coctelería tengo una salida, voy a exprimirla al máximo, o sea, no voy a dejar perder esta oportunidad, porque es la única que tengo. Entonces lo que voy a hacer va a ser exprimirla al 100% y luego ya veremos cómo conecta todo. Porque igual hubiera podido terminar acabando, no sé, si me hubiera surgido la ocasión, pues igual hubiera terminado montando cóctel bar. ¿Por qué no? En ese momento yo tampoco sabía que no iba a hacer eso. No, hasta el momento no sabemos si has montado un cóctel bar o otra cosa. Todavía no hemos llegado a ese... Todavía no hemos llegado, pero posiblemente
no, si la vida me hubiera llevado hacia ahí, Es fácil que... porque he tenido oportunidades de poder hacerlo y no se han materializado. Posiblemente si en ese momento se hubiera materializado, pues hoy la conversación sería distinta, pero en ese momento era más una huida hacia adelante, de decir, quiero salir, este tema me gusta mucho, voy a exprimir al máximo y voy a currármelo al máximo. Entonces, de las opciones que había, yo sí que era que siempre he sido como muy, muy curioso, muy de mirar mucha información, de leer, entonces en el momento en el que yo empiezo a ver cursos, pues estaba la típica marca que está en todo el mundo, que te vende que todo es muy chupi guay, pero que realmente luego terminas y hasta luego. No hay ninguna entidad formativa detrás, no hay nada. Solo que cogen una sala en un sitio muy chulo, pues, donde quedan bien los vídeos, hacen la oferta formativa, posiblemente sea la hostia. Pero en cuanto... Lo que yo percibía era como muy de chiringuito de playa, que vaya un tío, se hace 4 cócteles, se va a un chiringuito de playa a echar la botella hacia arriba. Y tampoco ese era mi perfil, porque mi perfil era más distinto a eso. No me veía haciendo eso, sino mi perfil era más buscar algo profesional que tuviera un poco más de sentido, que no buscaba exactamente lo que ofrecían estas empresas. Entonces encontré la Universidad de San Sebastián y ya dije, hostia, esto sí. Una universidad arreglada, con una entidad formativa detrás. Además, el coordinador es un tío que es un fenómeno, que se mueve. Porque estamos hablando antes, que he dicho las 10.000 reproducciones. 10.000 reproducciones en YouTube en el año 2015. Ojo. No son las 10.000 reproducciones de TikTok de ahora, Efectivamente. sino era ya un estatus muy por encima, porque la gente en ese momento trabajaba el Facebook y prácticamente no estaba en el Instagram. O sea, era Facebook y YouTube, y tener ya en YouTube unas 10.000 reproducciones ya era mucho. Entonces el tío este como que ya era conocido. Entonces me concerté en una reunión con él, me fui allí, en uno de los cóctel bar que tenía él, que se llama el Hotel Astoria de San Sebastián, y yo llego allí con mi amigo. Claro, el tío de repente empieza a montar un despliegue, me hace ahí como una masterclass para mí solo, en plan, que yo digo, hostia, yo flipando, porque además el tío este era conocido, me refiero. Es un tío que perfectamente ese día hubiera podido estar en su casa, hubiera pasado a decirme, oye chaval, ¿qué tal estás? Se hubiera ido y no le hubiera hecho falta hacer nada más. Pero el tío se monta allí como un despliegue para enseñarme lo que hacían, con hielo seco, con tal, con cual, con un cariño y un amor, que nada más salir ese día del hotel, le dije a mi amigo, el año que viene estoy aquí. Claro, porque además el curso ese año ya había salido en el 2015. Pero yo hasta que no fui a hacerle la entrevista, ¿sabes? Pues yo pensaba, si tengo que cambiar mi vida, que sea por algo que valga la pena. No quiero irme a Londres, tío, sin un puto duro, a vivir ahí en un cuarto y a pasarlo mal, porque al final tampoco era eso lo que buscaba. Entonces, que también estuve pensándomelo, pues lo de irme fuera, tal, pero bueno, no era un poco lo que buscaba. Pero ya cuando encuentro a este tío en San Sebastián, en la universidad, que además se veía como un montón de cariño en lo que hacía, tal, estaba mi amigo allí, que iba al final, no iba a un círculo nuevo, sino que tenía un enlace. Era como que todo volvió a encajar. Al final creo que eso es importante, porque en la vida te das cuenta que curras y de repente un día hace todo. ¡Fum! Un poco lo que comentaba Steve Jobs en lo de la charla de Stanford. O sea, es que es tal cual, de repente haces ¡pum! Pero para que se unan tienes que ir a buscar algo. No se van a ir estando en tu casa viéndola pasar o jugando a la Play. Si eres streamer, pues igual jugando a la Play sí, pero si es una cosa normal, evidentemente no. Total, que eso era en el puente de diciembre del 2015, y yo ya le digo a mi amigo Alejandro, oye, el año que viene yo estoy aquí. Entonces, así, en octubre del 2016 me voy a San Sebastián. Entonces ahí realmente es donde vivo una de mis experiencias vitales más potentes. Estoy allí 3 años. Consigo el campeonato de Guipúzcoa de coctelería, consigo ir al Mundial de España de coctelería y lo gano, soy campeón nacional del año 2018, y esto me permite ir a competir al Mundial que se celebra en China en el 2019. Y además trabajar, porque la persona que tenía esta empresa también llevaba el cóctel bar en el restaurante de Pedro Subijana de 3 estrellas Michelin. Y aquí es un poco donde se llega a la cumbre dentro del mundo de la coctelería, ¿no? Y dices, hostia, ¿cómo de la situación en la que veníamos en el 2014 con 17 años, de repente en cuestión de 6-7 años echas la vista atrás y dices, joder, esa perseverancia, ese esfuerzo,
ese perderte cosas para ganar otras, realmente ha valido mucho la pena, ¿no? Y aquí ya es donde ya se me hace todo el mindset de esta manera. De decir, tío, si quieres algo, peléalo, lúchalo hasta el final, porque disfruta también del proceso, porque cuando lo pones todo, al final los resultados aparecen y son muy gratificantes. Me gusta mucho cómo lo ves porque no estás hablando de que, no, es que en un año conocí a esta persona y de aquí me fui a China, sino que te remontas a cuando estabas en el instituto y desde ahí consideras que empezaste este trabajo, ¿no? Correcto. Este círculo hasta llegar ahí. Me gusta mucho porque tú realmente empiezas a trabajar ahí, cuando termina el instituto. No empiezas a trabajar y a curártelo el año antes de ir a China. Correcto. Todo forma parte del Correcto. proceso. Es el proceso. O sea, posiblemente si una de las partes hubiera sido distinta, cuando se me hubiera presentado la oportunidad de San Sebastián, posiblemente no la hubiera exprimido tanto. Porque al final yo llegué en llegué en septiembre la última semana, la segunda semana de octubre ya estaba trabajando con él. Y al mes ya me estaba yendo de viaje con él a hacer eventos. Apareciendo en la 1, en la tele, tal. Y fue como, hostia, se me vuelve a abrir una oportunidad de oro para poder hacer lo que me gusta y sobre todo hacerlo bien. O sea, disfrutándolo y disfrutando mucho, que es al final lo importante, y consiguiendo cosas. Y luego sí que es verdad que hay mucho trabajo a la sombra, que yo, por ejemplo, lo que menos valoro son los premios, ¿vale? Pero es algo que cuando tú lo dices, en la mente de la gente nos posiciona mucho. Entonces, al final, yo, por ejemplo, lo que menos valoro son los premios, el hecho de haber ganado el campeonato de Guipúzcoa o el de España, o el hecho de incluso haber trabajado en el 3 estrellas Michelin. Pero son ítems que toda la gente se lo dices y te posiciona. Yo, por ejemplo, me acuerdo. Llevaba ya, no sé, el tiempo currando en San Sebastián. Además, allí entras en un círculo nuevo, con lo cual la gente no sabe todo tu... Claro. Todo, no están condicionados. Sí. Entonces, tú de repente dices, ostras, yo he llegado aquí, me he conseguido ganar el respeto de todo el mundo que está aquí, todo el mundo me ve como un tío guay, súper normal, tal. Pero si me voy atrás, la gente tiene como un componente de que ya me está prejuzgando por un poco lo que había hecho durante toda mi época de adolescente, ¿no? Y cuando me voy fuera, eso se rompe. Entonces como que tú empiezas a definirte otra vez de nuevo. Sí. Entonces además como que en ese momento había como que estaba teniendo un cambio pues a nivel de pareja, a nivel de amigos. Era como un momento de la vida en la que ahí se termina una parte de la vida. Para mí ahí es, o sea, el momento de irme a San Sebastián es como que se cierra una parte de mi vida y de San Sebastián hacia adelante se abre otra. Entonces yo lo que hago es coger de toda esta parte lo negativo y eliminarlo. O sea, esto ya no me lo voy a quedar conmigo porque no me vale. Me cojo lo positivo y me lo llevo a la nueva etapa y empezamos a construir. Y entonces en ese proceso de 2-3 años es cuando se construye de una manera muy positiva, porque claro, no venía de un negativo. Ya. No es como si, por ejemplo, en el proyecto te montas un restaurante y debes 100.000 euros. Pues tío, de aquí a que le des la vuelta y ganes 50.000, vas a tener que hacer 150.000. Pero si lo abres en cero, porque no tienes que pagar un traspaso, porque no tienes que hacer una gran reforma y te gastas 10.000 en ponerlo al sitio, tío, te va a cundir mucho más, ¿no? Entonces es un poco como en este concepto de... Como yo venía de un negativo en mi vida importante, al final me costó mucho equilibrarlo. El balance en cero. Correcto. Pero yo en un momento llego a San Sebastián y empieza a subir, claro, todo es muy positivo. Porque de repente como que te empiezan a llegar resultados, empiezas a viajar, empiezas a dar charlas. Pero porque vas con el trabajo hecho también. Claro, porque ya vas con una mentalidad muy diferente. Yo ahí me daba cuenta porque ahí no había gente de mi edad que estaba en el grado. Y yo iba a 3.000. Y decían, ¿este qué hace? Porque va a 1.000 por hora. Cuando yo estoy yendo a 200, ya, pero es que yo vengo a 200 desde que tengo 19 años, cabrón. Claro. Yo con 23 ya tengo los huevos pelados de currar. Entonces ya no me tienes que venir a contarme historias. Yo ya voy con un piño fijo. Con un piño fijo y sobre todo también que se entienda como un piño fijo en el que nunca se tiene que hacer de una manera interesada, sino porque las cosas se van dando de manera natural.
si yo hubiera llegado en esta persona y por mucho que hubiera tenido ese reconocimiento o por mucho que hubiera tal, no hubiera habido esa conexión por ambas partes con Pachi, pues posiblemente el camino hubiera sido distinto, pero también él jugaba un papel fundamental, porque luego cuando ya, el primer día me acuerdo que fuimos a la furgo, él se desnudó de manera literal, me contó su vida, yo le conté la mía, llegamos a hacer el evento. No habían camas individuales, ¿vale? Estoy diciendo que es el coordinador del curso que ya acababa de empezar. Y la primera vez. Y la primera vez que yo hacía algo con él, ¿vale? Y de repente llegamos a donde hacíamos el evento, no habían camas dobles, o sea, perdón, no habían camas individuales y era una cama de matrimonio. Entonces, nos quedamos ahí después de hacer el evento hablando, nos acostamos los dos ahí juntos, cada uno en una parte, y ya cuando íbamos a San Sebastián ya dijimos, pues hasta el fin del mundo. O sea, ya hemos conectado. Buen onboarding, ¿no? Para empezar. Sí, fue tal cual. O sea, subimos a la furgo, me dijo, yo viajo así. Se compró un paquete de Kikos y no sé qué, yo me compré chocolatinas, nos conocimos, me acuerdo que fuimos de Donosti a Girona en furgo, o sea, igual nos metimos 4 o 5 horas y a la vuelta ya dijimos, ya está. Y luego ya fue con él así, ya está. Y luego vinieron todos los resultados, pero sin toda esa parte del proceso no hubieran venido. Me gusta porque creo que las personas sí que tenemos como ese detector de interés genuino. Cuando te encuentras a alguien por el camino que está haciendo algo similar a lo tuyo y ves que le gusta, no porque te guste a ti, sino porque a esa persona le gusta y eres capaz de conectar con esa, me parece brutal. Y creo que, como te comento, las personas sabemos un poco diferenciar las personas que son por interés o que les gusta realmente. No sé si se ven los ojos, si hablando con la persona, pero se nota. A ver, yo creo que al final somos energía y es así, o sea, tenemos a nivel del subconsciente, tenemos un montón de detectores que nosotros ni controlamos, pero que vamos por la calle y sabríamos decir, si este está enfadado, si aquel está contento, si tiene una persona cara a ti y tú ya la enfocas y dices, no sé por qué, pero me da la sensación de que viene un poco torcido. Entonces, como que al final eso lo detectamos y si luego ya son gente de tu equipo en la que pasas horas, pues tío, al final yo me meto con una persona en la barra 1 hora. Ahora que al final yo soy el jefe, pues igual me cuesta un poco más, porque igual la gente puede tender a actuar de manera distinta, que es una cosa que no entiendo, pero como compañeros, tú te metes en... siempre lo he visto así, te meten con una persona en una barra a currar un servicio y sabes cómo es, si es currante, si no, si se le va un poco la boca, y hasta al final cuando estás currando es importante, pues muchas veces tienes que encontrar un poco como ese balance. Vale, bueno, volvemos un poco con la historia porque nos has dicho que eres jefe y no sabemos jefe de qué, ¿vale? Así que ganas el campeonato de España, ¿vale? Y te vas a China. ¿Qué hacías en China? En China fui como invitado a participar en el Mundial de Coctelería. Es como una especie de Eurovisión, pero de cócteles. Entonces, estás ahí en un hotel de la hostia, todas las delegaciones de los países, de todo el mundo, y entonces pues estás ahí participando del evento. Yo no competía directamente, mi participación era como ayudante del jefe de bar. Pero ¿Fuiste con boina? No. ¿No? Ah, vale. Es que he visto unas fotos tuyas con una boina, con una chapela, ¿se llama? Eso fue cuando gané el campeonato de San Sebastián. Las dejaremos también por aquí. Que eso fue lo que... De todo, lo que más ilusión me hizo fue eso. ¿El ponerte la chapela? La chapela. O sea, eso fue lo que más ilusión me hacía por un poco lo que comentábamos antes. O sea, mis padres, con todo ese proceso que han vivido conmigo, como un poco la nota discordante, ¿no? El pequeñito, el más traviesete y tal, de repente se va fuera. Y para mí el traerle algo físico a mis padres y que eso tuviera, porque además la chapela en el País Vasco es como algo de mucho honor. Ahí le llaman el chapeldún y el que lleva la chapela es como el campeón. Entonces, es un símbolo de honor el hecho de que te den la chapela, ¿vale? Entonces, para mí tiene mucho más significado eso que incluso hasta irme a China. Porque era una manera de coger esa chapela, traérsela a mis padres y decirle, ahí está todos los frutos del trabajo. Y es lo que comentaba antes. La gente a ese tipo de cosas le da mucha importancia, porque son símbolos y al final la gente necesitamos símbolos para ver un poco dónde está el nivel, ¿no? Entonces,
el hecho de que yo vaya 2 o 3 años currando y de repente gano el campeonato, a mí, por ejemplo, mucha gente que estaba aquí en el GMSI, era como que de repente decía, hostia, cabrón, lo que estás haciendo. Y tú, a ver, que llevo 3 años haciéndolo. Que sí, que ahora he ganado un campeonato y de puta madre, ¿no? Pero además también salí en el periódico local de aquí y tal. Pero fue como que de repente la gente, ese hito, le cambió totalmente la percepción sobre mí. Yo digo, a ver, que me parece de puta madre, pero yo llevo ya 3 años como en ese modo, entonces Claro. ya no me preocupaba, pero sí que es importante remarcar un poco el tema de los símbolos, porque son cosas que a la gente como que en le posiciona. Yo justo hoy estaba hablando con Ignacio Verges y hablamos de esto, de los símbolos, cómo cambia la perspectiva de una persona hacia ti porque pase este hito o esta cosa que igual para ti no tiene importancia porque es un día más, es parte de tu trabajo diario y cuando alguien lo reconoce, las demás personas como que también quieren reconocerlo, te sitúan. Y está bien entenderlo, saber que puede jugar a tu favor muchas veces, pero tú también tener claro de que es parte del juego. Correcto. Y tú no tienes que ser eso. Correcto. Tienes que utilizarlo a tu favor, si a veces vale la pena, pues sí, como tú comentabas, llegó a San Sebastián, consigo este hito, ya me posiciono directamente como un referente de la coctelería. De puta madre. Pero tener claro a nivel personal de que es parte de mi día a día. Correcto. Eso es muy importante. Vale, pues vuelves con la chapela, vuelves a casa, vuelves al GBSI. Vuelvo al GMSI, eso sería el año 2018 más o menos, y entonces ahí pues pasa un poco una etapa, una zona gris, ¿Zona gris? porque vuelvo para estudiar un máster de gestión de restaurantes, Sí. porque un poco ya empezaba a ver que el tema de la coctelería me gustaba mucho, pero que no era donde me quería enfocar. ¿Habías llegado ya a la cumbre? Sí, bueno, aún había mucho, ¿eh? Incluso lo que he dicho antes de referente, yo no me considero referente en cuanto a coctelería, porque Yo realmente... solo sé que haces unos mojitos que están muy buenos. Eso sí, pero bueno, al final cuando uno dice que es, o cuando uno quiere ser referente de algo, tiene una parte de investigación y de divulgación que yo, Vale. que yo no hacía en ese momento. Ayudaba a hacer con Pachi, que para mí sí que era uno de los referentes, tanto nacional como internacional, y yo le ayudaba un poco en sus labores y sí que estaba enfocado a si realmente quería ser eso, enfocarme, trabajarlo y con el tiempo hacerlo. Pero veía que no me llamaba. O sea, yo veía a la gente que venía a hablarnos en el curso de coctelería y tal, y decía, tío, no me veo de aquí 20 años en su posición. Te dije, lo mío, tío, es negocio. O sea, es la parte que me gusta. Además, siempre con Pachi hubiera tirado un poco las orejas porque un poco la parte que a él le faltaba era toda esa parte de operaciones, estructura, recursos humanos, tal. Y yo ya en ese momento, Eres buen equipo entonces. sí, como que ya me venían esas cosas sin yo realmente tener ninguna formación, pero leía mucho, era muy curioso. Me acuerdo que me reunía con, era amigo de Pachi, entonces me reunía con el tío que tenía todos los TGVs de Restalia allí en San Sebastián, me cogía el coche y me iba a Madrid a reuniones y a ferias sobre franquicias. Entonces, como lo de barman era nocturno Claro. y fines de semana, yo usaba el tiempo entre semana para pillarme el coche. Formación. Mientras tenga dinero para gasolina y para comer algo en Madrid, voy bien. Entonces me iba a Madrid o hacía cosas online, aunque en ese momento online había muy poco, porque parece que no, pero del 2018-17 ahora ha cambiado mucho. Pero bueno, a través de internet en este caso encontré un máster de gestión de restaurantes y dije, hostia, este puede ser que sea el mío. Justamente por la zona de Valencia. Sí, sí, sí. Bueno, luego había otro en el Basque Culinary Center que también era similar, pero era más enfocado en temas de innovación. Me acuerdo que me reuní con la coordinadora que me intentaba vender la moto y me decía, Sergio, que todos los que entran aquí tienen carrera. Y yo, Adela, ya, pero tú ya me conoces y yo tal, y ya le empezaba a vender la moto y la medio convencí y me dijo, bueno, vale, lo hablaremos, ¿vale? Y yo dije, a ver, ¿qué quiero hacer? Porque, a ver, este está bien, pero igual no es realmente lo que yo quiero, porque ahora es más tema de innovación, no sé, era como un rollo más diferente. Y dije, bueno, voy a hacer el de Valencia. Entonces, conseguí el número de teléfono. Y es un poco es que todo va enlazando, porque gracias a moverme en temas de coctelería, tuve acceso a la persona que conocía al director del curso, y entonces le llamé. Directamente al Desde director. San Sebastián le llamé. Ni llamar el formulario de la web ni nada. No, directamente le llamé al director. Un poco lo mismo que hice con Pachi. Al final, oye, tío, voy a gastarme la pasta en tu curso, pues yo qué sé. Te voy a conocer. Sí, por ver un poco, por preguntarle. Sí que es verdad que
Que al final un poco la vida va de eso. O sea, si quieres tener acceso a alguna persona y lo tienes, oye, mejor que el directo. Ojalá, si una persona quisiera saber algo sobre mi actividad, me cogiera y me llamara directamente, le diría, ole tú, porque me parece una señal de respeto y de decir, de valorar mucho su trabajo. Evidentemente, si el tío me dice, oye, mira, que no te puedo atender, llama a tal, vale, perfecto. Y luego es una estrategia de diferenciación. Claro. Nadie lo va a hacer. Entonces, si tú causas esa buena primera impresión a la persona que está arriba en el organigrama, de ahí hacia abajo va a ir todo bien. Ya no el primer día de clase me vas a llegar, hola, bueno, yo cada 3 meses en conocerte, igual se acaba el curso ya. Claro. Pero si tú el primer día te diferencias y ya dices, hostia, este tío me ha llamado, me ha contado su película, además, muchas veces son coincidencias, a él lo acaban de operar de la pierna. Entonces estaba en casa aburrido. Y yo también en casa aburrido que no curraba. Entonces nos pasamos prácticamente media hora hablando por teléfono. Oye, que yo quiero hacer esto, porque a mí tal, porque a mí... Claro, ya cuando colgué, ya sabía que no iba a tener ningún problema en acceder al curso. Ahora que comentas esto, ¿a ti te parece que es diferenciarse? ¿Crees que a veces puede ser la gente pesada si hace este tipo de cosas? ¿O siempre va a caer un poco en gracia porque casi nadie lo hace? Yo creo que depende mucho de las circunstancias y depende mucho depende mucho de muchos factores. Al final, para mí es diferenciación, siempre que no sea invasivo. O sea, si al final, yo qué sé, si yo quiero hablar con Juan Roch para entrar en lanzadera, pues oye, igual, yo qué sé, vete a hablar con el director de proyectos, ¿sabes? Pero sí que es verdad que diferenciarte un poco y salirte del formulario, pues al final siempre hace que sea un poco diferente y que ya la persona te conozca. O sea, en el tema de Pachi, yo me cojo un coche, me voy a San Sebastián para estar una noche en el hotel donde estaba Pachi para que me enseñara su trabajo. Claro, el tío dice, este cabrón se ha venido desde Valencia, apuesta a conocerme y a hacerme una entrevista a ver cómo trabajo. Ya desde ese día hasta en septiembre que tú vas, el tío ya se acuerda de ti. Pero ahí es importante porque entras tú validando, realmente. Claro, porque al final tú me vas a aportar cosas en mi vida. Y estoy súper convencido que van a ser cosas súper positivas. Pero quiero saberlo, Claro. porque voy a pagar. ¿Sabes? O sea, al final son cursos, yo qué sé, que igual valen 3, 4, 5 mil euros. Entonces, la información está de puta madre. Pero si yo tengo acceso por referencias a ti, pues oye, lo voy a intentar. ¿Que no me coges? Pues sigo... Sí, no, incluso posiblemente yo no sé si... igual. Posiblemente yo no sé si ya había pedido el formulario de contacto. Posiblemente sí, porque te mandan el típico dossier Claro. y ya era un poco más información. O sea que posiblemente yo ya había buscado información antes de GastroUni. Pero bueno, al final el tío estaba con la pata para arriba en el sofá de casa y yo le llamo. Entonces, bueno, pasamos media hora hablando y me dice, oye Sergio, tal cual, apúntate que esto no sé qué. Bueno, al final nos conocemos y yo ya me apunto al curso ese. Entonces hago el máster de gestión de restaurantes y ya en ese momento, ya cumplo un poco esa profecía o ese sueño mío de estudiar algo que fuera sobre negocio, porque al final esto ya era como una escuela de negocios, pero de hostelería. Y ya empiezo a verme reflejado en la gente que ha venido a darme formación. Yo ya al final tenía pues 25, 26, 25 y ya digo, hostia, esto es lo que me mola a mí. Claro, ven el tío, yo qué sé, el dueño de Lizarran, Manuel Robledo, de Come Group, y se empieza a contar ahí sus movidas de plan estratégico y yo estaba así en clase diciendo, hostia, dame tu teléfono que voy a Madrid y te hago una entrevista, pero rápido, ¿sabes? Luego, por ejemplo, pues del grupo de Lifinder de Alicante, de tema de recursos humanos, de cómo hacían todo ese manual de gestión de personas. Y claro, a mí todo esto ya me empezaba a abrirme un montón de puertas en mi cabeza y decir, buah, esto es lo que quiero. O sea, vuelvo al punto de cuando estaba en el restaurante de mis padres y empezaba a ver cosas de coctelería. Sí. ¿No? Que decía, ahora mismo esta es mi obsesión, ahora mismo es esta. Y entonces termina el curso, pero claro, yo no tenía trabajo de eso, tampoco tenía el dinero para montarme un negocio. Entonces digo, lo único que me queda es volver a donde mi padre. Es la realidad. Sí. Y entonces ahí estaba, currando con mi padre. Porque volver al tema de la coctelería ya no lo veías. Claro, eso aquí me pasó luego. O sea, yo mientras estaba estudiando trabajé con mi padre porque era más cómodo.
final también me había ganado ya un poco el respetillo y entonces ya no me tocaba currar, ya era un poco diferente, ya tenía un poco más de flexibilidad, ya no era curra que no vales para nada, Sí. en el buen sentido, Ujú. sino ya era como, te lo arreglamos el martes, tal, si tienes algún evento te respeto, o sea, la mentalidad entre toda la Diferente, familia claro. era diferente, ¿vale? Pero bueno, sí que es verdad que llegamos al punto en el que terminé el curso, el máster de gestión de restaurantes, y no tenía ningún tipo de trabajo, entonces me fui a mi padre a trabajar en el bar. Claro, ahí llega un momento en el que ya era un poco la disputa entre la nueva generación y la antigua. Claro, tú al final imagino que querías aplicar también pues, procesos que tú has ido conociendo, ¿no? Claro, tío, al final venía dopado de un montón de información. Yo venía a estar en San Sebastián, en la Universidad Gastronómica, que se respira un ambiente súper innovador, súper tal, de analizar un montón de negocios, porque ya estaba como en el mindset este de montarme algo, de ver franquicias, de reunirme con un tío que gestionaba 3 o 4 locales en San Sebastián, de recibir un curso del Lizarrán. Claro, de repente te meten al negocio de tu padre, que al final aún se gestiona como se hacía antiguamente. Y estamos hablando de un negocio que no estaba en Valencia capital, en el centro. Estamos Claro, hablando de un era un negocio negocio que está en un polígono y sobre todo también que al final es normal, ¿eh? O sea, es normal que se generen estas... Porque tu padre sabe una fórmula que le ha funcionado 25 años. No vas a venir tú ahora y porque has hecho un curso cámbiame a mí la vida. Es normal. Yo al final lo entendía y entonces yo de alguna manera era como que tampoco era una guerra de querer cambiar todo. Yo simplemente veía un montón de deficiencias y decía, es que tengo que salir. Tengo que salir porque no tengo hueco para, de alguna manera, poder desarrollarme un poco aquí. Pero tampoco puedo estar callado por respetar a mi padre y por no generar a cada momento una guerra. Entonces ¿Sabes? decidiste hacer hueco, ¿no? Claro, entonces decidí irme a un proyecto de coctelería, que era la apertura de un local muy famoso aquí en Valencia. Y entonces la empresa que yo había trabajado antes de aquí de Valencia me llama para que vaya con ellos. Claro, me meto allí, un puto desastre, ciertas cosas que no me encajan. Pero claro, mi mentalidad ya era una. Ya. Yo ya me había trabajado una mentalidad con una estructura y un esquema, a nivel de negocio, a nivel de gestión, a nivel de operaciones. Entonces ya no me valía algo que no estuviera a esa altura. Porque entonces para mí era como que estoy retrocediendo. Yo necesitaba algo que me exigiera exprimirme todo ese conocimiento que yo había adquirido. Claro. Y entonces intenté a través de la empresa de formación buscarme algún trabajo pues, o de operaciones o algo que estuviera relacionado, pero claro, al final no daba con el perfil, con lo típico. Al final que es un curso que tal, que no estaba la oportunidad. Tirar currículum y esperar. Claro, pero tampoco tiré, o sea, yo al final nunca he tirado currículum, siempre he ido por referencia. Porque mi currículum en ese momento tampoco era perder el tiempo. Sí. Mi currículum era para irte de camarero y ser un jefe de rango. No era un currículum para decir operaciones, tal. Correcto. Era simplemente alguien que te conociera y que dijera, me gustas, vamos a darle. Te voy a enseñar porque lo que me transmites me gusta. Que oye, que el 90%, bueno, 90 no, el 99% del mundo no funciona así. Ya, tío, pero es que como encuentres al 1% que funciona así, es que es para toda la vida. El caso de Pachi, el caso de Óscar, que hace poco estuvo comiendo conmigo, que ahora somos colegas, el caso tuyo, o sea, hay un montón de casos en el que si encuentras a ese 1% la vida te vale. Yo siempre me he guiado un poco por encontrar a ese 1%. ¿Que hay otro 99 que te vas a dar hostias por no encontrarlo? Pues sí, pero es que sé que en el momento lo encuentre ya es para siempre. Entonces, por referencias intenté buscar algún sitio para trabajar y tal, no lo encontré. Y entonces dije, ni en el restaurante de mi padre, ni en el restaurante este de coctelería, me voy otra vez. Y entonces me fui otra vez a San Sebastián. Segundo Claro, viaje. dije, ya, a hacerla más. Dije, me voy, por lo menos allí sé que hay un buen ambiente, hay un buen curro y se está a gusto. Y oye, si aparecen oportunidades de hacer algo más, perfecto. Entonces me fui allí a hacer la temporada de verano en Aquelarre.
Claro, realmente te fuiste un poco a lo seguro. Sabías que si volvías a San Correcto. Sebastián ibas a tener trabajo. Correcto. Era sobre todo ganar tiempo. Ujú. Ganar tiempo porque a la vez, y sí que es verdad que en mi familia ya empezábamos a querer montar algo los tres hermanos juntos, pero eso iba muy lento. Ya. Y mis problemas eran en el presente. Sí. Y esto era a futuro. Entonces, manera de equilibrarlo, pues me voy fuera. Tiempo. Y gano 6 meses. 6 meses que yo sé que voy a estar allí, voy a estar trabajando encima en un 3 estrellas Michelin, que va a ser una cosa que para toda la vida va a ser otra vez como otro hito. Y entonces lo vi clarísimo. Y entonces ahí ya me fui, pues bueno, en un modo más de currar, de pasar el verano y ya está. Entonces me fui. Aquí estamos ya en el 2019. Y nada más terminar la temporada, en noviembre me vine. Y aquí ya fue cuando en noviembre del 19 yo me voy luego a China. Vuelvo de China, estaba sin trabajo, en hostelería. Nosotros en casa ya estábamos un poco mirando otras opciones porque a mi padre se terminaba el contrato del otro restaurante de Valencia. Ujú. Y entonces en casa ya estábamos mirando opciones. Mi hermano, que tiene una administración de loterías, tenía mucho trabajo y me ficha para la administración. Y entonces me pongo a currar con él en plena campaña de Navidad, que también, pues bueno, 3 meses de curro a saco y de cambiar. O sea, 3 meses mentalmente duros, porque claro, vienes de un proceso súper largo de trepar ahí por todos los sitios, vienes ya de conseguir resultados muy buenos, vienes de estar currando en un 3 estrellas Michelin, vienes de hacer tantas cosas, vienes de China y de repente te meten 3 meses en un de loterías y al final nosotros siempre hemos tenido muy claro que lo de casa siempre va por delante y si hay que hacerlo, es un poco los valores que nos han enseñado en casa. Si hay que hacerlo y hay que echar una mano, se hace, pero sí que mentalmente era como, hostia, me resultó muy duro esa Realmente para esa ti, mini etapa. claro, para ti imagino que era como volver un poco hacia atrás, ¿no? Después de Claro. todo ese camino avanzado hacia el tema de negocios, algo más Claro, propio, claro. te meten de... ¿Qué estás haciendo allí realmente? Nada, validar, Te meten a validar boletos. validar y atender al público y Sí que me gusta mucho de esa etapa que tú alguna vez me lo has contado, que tú realmente, como siempre tenías ese foco en negocios, aunque tuvieras que validar boletos, que sí que es algo muy automático de pasándolo en el escáner, era, ¿no? Sí. En ese momento, me acuerdo que tú me comentabas que siempre tenías los cascos puestos, Sí, escuchando siempre, podcast y siempre. informándote. sí. Y son esos detalles los que diferencian ese 1% muchas Ahí me veces. escuché a todo Spotify. Era como que mi cuerpo está aquí, pero mi cabeza no. ¿Sabes? Entonces, y sobre todo que, a ver, si yo lo veo ahora en perspectiva y veo todo lo que ha venido después, me parece que es mucho menos duro. ¿Vale? Como todo, sí. Pero en ese momento yo no sabía dónde estaba la salida. Ujú. Entonces era como que de repente estás en un sitio sin salida. Porque no sabes. Porque es, vale, yo quiero cerrar la etapa de coctelería. Joder, pero es que es difícil cuando cierras una etapa. Ya. Porque se van a quedar cosas. Y no es un día estoy aquí y al día siguiente ya estoy allá. No. Espera, que tú vienes de una etapa de prácticamente 8 o 9 años, ahora la vas a cerrar y se va a abrir otra. Ya, pero ahí entre medias. Ya. O tienes mucha pasta y te vas a viajar un año al mundo y cuando vuelves tienes otra vida nueva. O si eres de los normalitos, pues 3 meses de currar, de no saber muy bien dónde va a estar la salida, hasta que ya llega el momento en el que todo empieza a cobrar sentido otra vez. Ujú. ¿Cuál es ese sentido? ¿Qué pasa después de el tema de tu validas boletos, demás? ¿Tenéis un proyecto ahí en mente los tres hermanos? ¿Correcto? ¿Puede ser que lleguemos a la fase en la que se crea algo o se Ya. dice algo llamado Mesedora? Ya llegamos a la fase donde estamos ahora y la verdad que también los cogimos súper bien porque el día 9 de marzo del 2020, o sea, unos días antes de la pandemia, ese esperado proyecto que Tres hacía hermanos. de tres hermanos, que hacía años que lo estábamos peleando, pues justo ese lunes abrimos la mesedora aquí en el GMSI y hasta hoy en día, ahí estamos. Bueno, entre medias ha venido el COVID y han venido un montón de cosas, pero Claro, sí, sí. me gusta mucho porque realmente estás haciendo honor al nombre del podcast, así lo hace Sergio Santamaría, porque
mucha gente te conoce, la mayoría que esté escuchando esto, por tu éxito de la mecedora. Y tú realmente has venido a contarnos quién eres desde el instituto, lo que llamamos aquí un bala perdida, cómo te has ido transformando. Tampoco voy a decir cambiar porque realmente esa bala perdida ha sido capaz de llegar tan lejos. Pero nos has contado quién eres y cómo lo has hecho. Al final, la mecedora entiendo que surge fruto de esos aprendizajes en San Sebastián, de ese viaje a China, de ese trabajo con tu padre, de validar boletos escuchando sus podcasts y ahora seguro que en este negocio has aplicado alguna cosa de alguien que escuchaste. Y creo que es mucho de admirar y de entender valorar el proceso, lo que dicen siempre de entiende el camino, valora el camino y no ese fruto. Y me parece que es lo que acabas de hacer ahora mismo. Aún así, cuéntanos un poco cómo fue el proyecto de la mecedora. Porque creo que empezó un día ideal, arrancasteis en una temporada magnífica. La verdad que fue una locura. Fue una locura. Y sobre todo, con lo que tú dices del proceso, es que hay una cosa que tú entrenas y es para toda tu vida y es tu mente, tu visión analítica, tu filtro del éxito, todos los aprendizajes de tus errores, o sea, es que todo eso tú ya te lo llevas aquí metido y ya te da igual dónde lo hagas. Por ejemplo, muchas veces dicen, es que ese se ha arruinado y lo ha hecho otra vez. Pero es que lo difícil es construir todo ese camino, porque luego al final es que ya da igual. O sea, es que cuando tú ya lo has conseguido una vez, aunque se te caiga, lo puedes volver a construir, pero porque nosotros muchas veces, por ejemplo, ahora en la mecedora nos pasa. Lo que antes tardábamos 6 meses en hacer, ahora lo podemos hacer en 2 semanas. ¿Por qué? Porque ya tienes todo un equipo, toda una estructura. Entonces las cosas van como mucho más fluidas y mucho más rápidas. Y luego también en el móvil, la cantidad de notas que tengo analizando negocios, de sentarme en un sitio, suena esta música, el camarero dice no sé qué, este no sé qué, la carne. O sea, tener como esa mente permanentemente analizando. Luego cuando montas tú tu negocio, claro, la mente no para. Y entonces todo eso lo vas aplicando y si encima tienes una base teórica de formación potente, como la tuve yo con GastroUni, pues es que al final es éxito seguro. Luego es lo que tú te quieras esforzar en eso, o sea, en hacerlo realidad, porque luego en la mente todo es muy bonito, pero cuando te pones a hacerlo hay un montón de obstáculos por el medio que tienes que ir salvando y tienes que creer en el proceso y creer en la meta y creer en lo que tú crees, porque suena a obviedad, pero hay mucha gente que quiere ser Cristiano Ronaldo y se pide a McDonald's y no va al gimnasio. Pues oye, si tú quieres tener un cambio físico, tío, o te pones a hacer dieta y vas al gimnasio y tal, o mejor no lo quieras. Yo al final no lo quiero. Yo quiero tener salud. Pues voy al gimnasio mis 2 orillas. Claro. Si quisiera, yo qué sé, ser Jan Pradesh, pues iría 20 días. Pero al final es un poco decidir eso. ¿Qué quieres, qué no quieres? Y saber que lo que quieras vas a tener que currar un montón para que eso se produzca. Al final es lo que hicimos en la mecedora. O sea, nosotros nos cierran. Yo venía de una etapa, como te he comentado, un poco raruna. Entonces los primeros 15 días me quedo en casa, encerrado, en la cama, descansando. Estamos hablando de la pandemia, ¿no? Estamos hablando de la pandemia, de la primera semana de las 2 primeras semanas de la pandemia. Mis hermanos, que al final tienen una gran parte de curro y de culpa de que el proyecto de la mecedora esté en marcha, porque además fueron ellos los que arrancaron el proyecto y los que me obligaron a formar parte de él. Entonces, ellos fueron los que gestionaron un poco todo el marronazo de la pandemia, de los trabajadores, de tal, de cual, porque ya tenían mucha más experiencia y mi cabeza tampoco estaba para eso, ni tampoco sabía cómo hacerlo. Entonces, ellos gestionaron un poco todo el marrón de trabajadores, de tal y de cual. Entonces, yo ahí ya, después de esos primeros 15 días de la pandemia, ya como que mi cabeza ya empezó a construir. Ya empezó a fluir un poco con la idea de la mecedora. Entonces ya dije, vale, esto es lo que tenemos. Tú entras un poco obligado entonces. Sí, en el sentido de que al final no formé parte del proceso de decisión del proyecto. O sea, al final se me presentó ya como una cosa, como si dijéramos, oye, vamos a hacer esto porque... Esto era así, va porque vamos a hacerlo. Vale. Por unas cuestiones
de que se terminaba el proyecto de Valencia, se nos presentó con unas condiciones que eran favorables para cogerlo y un poco, evidentemente, nosotros en casa vamos todos a una, pero a mí ya se me presentó cómo íbamos a hacer esto y tú también vas a estar dentro. Perfecto. Un modo de vida, un autoempleo, por decirlo de alguna manera, tanto para el hermano Jaime como para mí. Perfecto. Pero claro, no era tampoco una opción muy suculenta. Al final estás en un polígono del Gemesí. Volvemos a lo mismo, ¿no? Un bar de polígono, Correcto, donde sirven bocadillos. correcto. Yo veía un poco lo mismo, hostia. Si no me gustaba currar en un bar de polígono, tío, en Valencia, ¿cómo me va a gustar llevar un bar de polígono en Valencia y comerme los 10.000 problemas? No le veía esa parte bonita, Claro. ¿vale? Y al final ha sido un error mío y error de visión de no verlo, porque luego esto nos ha llevado a hacer un montón de cosas, ¿no? Pero en ese momento totalmente, mi visión era totalmente errónea, estaba muy sesgado por mis vivencias negativas de Valencia y también un poco con una energía muy baja debido a estos meses un poco raros. Entonces ahí tenía como una visión muy negativa sobre la situación. Viene la pandemia, al final con comer y dormir prácticamente todo se arregla y a los 15 días ya mi mente empieza a funcionar un poco de manera positiva, a decir, bueno, tenemos esto, vamos a ver qué podemos hacer. Y entonces ahí empezamos nosotros vivimos todos juntos en el mismo edificio, entonces como que hacíamos reuniones prácticamente todos los días después de comer, mis hermanos, mi padre y yo. Y ahí exponíamos todo, números, tal, no sé qué, tal cual. Entonces, claro, yo ahí ya empezaba a ocuparme un poco pues esa parte del marketing, hice el logo de la mecedora, me fui un día al local y dije, bueno, los colores, porque el local ya estaba prácticamente montado, entonces dije, con los colores que tenemos, ¿qué tonalidad le podemos dar a la marca? Pues lo hacemos así, todo el tema de las fotos de los bocadillos, un poco cómo íbamos a organizar el feed del Instagram y un poco, pues bueno, así fue como arrancamos. Y luego también, como hacía formaciones con el Basque Community Center, que luego el grupo de formadores del Culinari diseñaron un manual sobre cómo será la hostelería después del COVID, ¿vale? Que luego ese manual, el Instituto de Turismo Nacional, que es un poco el que regula el sector, que está dependiente del ministerio, se reunieron con el grupo de profesores del Culinari para desarrollar, como si dijéramos, las normas en base a ese estudio. A nivel nacional. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final estos son investigadores, conocen el sector y de alguna manera investigaban cuáles eran las salidas. Y entonces al ver que ese trabajo tenía mucho peso y el Culinari también es una entidad muy conocida y muy respetada, pues directamente, de alguna manera, esa base fue la que luego vino con todas las medidas, con toda la batería de medidas surgió un poco de ahí. ¿Qué pasa? Como yo estaba recibiendo prácticamente formaciones, gracias a ellos, prácticamente cada semana, cada 15 días, nosotros ya empezamos a aplicar muchas de las cosas que ellos iban diciendo. Códigos QR, señalizar el local, todo el tema del local, lo del tema del gel hidroalcohólico, pues un montón de cosas que vinieron de sopetón, nosotros lo estábamos haciendo. Y luego comentaban mucho el tema online. Yo, como soy un culo súper inquieto, en el tema de coctelería me hice un blog con Wix, que eso no lo hemos comentado. Claro, tenía pendiente comentártelo porque sí. Me hice No he logrado encontrarlo, no sé si todavía está operativo. No, Vale. ya no. Pero bueno, al final era un poco por decir, esto algún día me valdrá. Entonces, lo hacía con el propio objetivo de aprender. En algún momento ya conectaré los puntos. Y justo cuando pasó de la mecedora dije, ahora es el momento de conectar los puntos. De saber cómo hacer una página web. Como ya lo había hecho para el blog de coctelería, me lo llevé al restaurante. Entonces, hice una web con Shopify. Que no tiene nada que ver. Que no tiene nada que ver. Entonces, en vez de vender canoncillos y calcetines, pues vendíamos por ahí bocadillos. Y entonces, así fue como lo hicimos en ese momento y así fue como arrancamos. Me acuerdo que a través de la aplicación esta de Freelancer, contratamos un indio que nos ayudó a colocarle una aplicación para que la gente pudiera decidir día y hora para hacer el pedido. Entonces la gente entraba en Shopify, pues un chivito. Y en vez de poner la talla, te decía, ¿cómo lo quieres? ¿De lomo o de pechuga? ¿Huevo? Sí, no. Y empezamos un poco pues, a hacer como estas mini pruebas y sobre todo hacer muchos MVPs para ver qué parte del negocio
funcionaba, no funcionaba, ir un poco descartando hasta que al final encontramos una propuesta de valor que tenemos hoy en día muy, muy definida, unos canales que están muy definidos y encontramos toda esa marca que tiene valores, propuesta, comunicación, operaciones, oferta gastronómica, pero para llegar a ese, al punto donde estamos hoy en día, pues al final hemos tenido que hacer un montón de cosas y descartar muchas otras que pensábamos que nos podrían valer y luego no nos valieron. Me parece muy interesante que realmente desde el principio pusisteis la comunicación en el centro, ya a nivel digital porque era lo que se podía, pero estaba ahí centralizada con el tema de Instagram, el tema de Facebook, y al final imagino que vinculado iría, Google My Business, la web, que es algo que realmente a día de hoy muchos negocios todavía ni se plantean implementar. Y vosotros ya al arrancar la mecedora en plena pandemia, ya lo tenéis todo definido, ya estás comentando tú que los colores, para que seguramente pues, al final cuando vieran esos colores los relacionaran con la mecedora y demás. Y seguramente todo esto sea por tu trabajo previo, por haber visto mundo en este aspecto, de irte a San Sebastián, que igual ahí sigan un poco más adelantados o le dan más importancia a estos temas. Pero me parece muy Sí, al final interesante. lo comentamos, la visión analítica de analizar y es gratis. O sea, si tú quieres montarte un e-commerce, ponte a analizar la comunicación de este e-commerce, cómo lo hace, cómo se comunica, qué valores tiene asociados, en qué plataforma lo hace, qué tiempos de hacer los pedidos, qué tiempos de entrega tienen, con qué agencias. Si tú se lo haces de 20 e-commerce y durante un año y medio y haces pedidos y haces una evolución y haces no sé qué, sin ser un tocapelotas, pero entendiendo un poco toda esa cadena de valor, Aprendes de ahí. eso aprendes. También hay que comentar que les he dado muy poca importancia al tema de Shopify, pero tú te hiciste un Shopify para un restaurante hace X años cuando realmente Shopify también estaba arrancando y ni tenía plugins, ni tenía módulos, ni tenía historias. Porque claro, yo sé que cuando entré me pareció muy extraño cómo lo estabais haciendo, de que realmente existía WordPress con plugins que te lo hacían. Pero claro, entendamos que tú ya habías empezado con esto meses antes, con idea cero de programación, idea cero de diseño y demás, desarrollo web. Nada. Y fuiste Cero. capaz de montártelo, de montarte realmente tu historia. Correcto. Porque era mucho más fácil por otro sitio, pero tú tenías claro lo que querías y ibas a utilizar esta herramienta. Y Correcto. como que me llamo Sergio Santa María, esto va a salir adelante porque le voy a dar importancia y creo que es importante para mi negocio. Correcto. Sí, porque también me gusta, o sea, todo lo que tenga que ver con negocio, hostelería. No soy una persona que está muy cerrada en hostelería, sino también me gusta el negocios digitales, marketing, a nivel usuario. Pero me Bueno, gusta profesional seguir las realmente marcas, también. me gusta escuchar mucho podcast, leer sobre estas temáticas. Entonces, un poco como que creas un poco como de 0 a 1. O sea, Sí. te llevas cosas de otros sectores, porque al final un Shopify para una persona que vende ropa, pues oye, es lo más básico, ¿no? Pero si eso justo te lo llevas a un restaurante, hostia, de repente acabas de hacer una innovación súper disruptiva y en el cual la gente flipaba. Porque decía, tío, yo estoy currando ahora en el polígono y puedo pedir un bocadillo a través de una página web. Luego ya veremos si es funcional, si no, si... Pero yo el MVP lo tengo validado. Que al final es un poco lo importante. Sí. ¿Qué pasa? Que el día en el que se nos olvidó cerrar la web, un sábado, y de repente vimos, ¡pum!, 4 pedidos. Fue como, hostia, espera, que me está diciendo que un día que tengo cerrado el restaurante, me han entrado 4 pedidos. Entonces ahí ya dijimos, vale, el tema online es mucho más importante de lo que parece. Y hoy en día, como tú dices, tanto el tema online como el tema de la comunicación se ha convertido en una de las patas fuertes de la marca de la mecedora. Sí, si quieres, coméntanos un poco más de tema de la mecedora, cómo ha ido evolucionando, pero realmente en Instagram, LinkedIn, incluso en el tuyo propio, que lo dejaremos también en la página, lo pueden consultar todo, ¿no? Porque desde el mes 1 se ha estado comunicando qué es la mecedora. Está ahí todo documentado. Bueno, al final la mecedora es algo tan sencillo como un bar de almuerzo valenciano, en el que nuestra propuesta de valor, pues al final es ofrecer un espacio agradable a
al precio justo a nuestros clientes, pero sí que ofrecemos una experiencia muy distinta por toda esa parte de digitalización, en el sentido de que la gente puede reservar su mesa antes de venir, puede consumir nuestro contenido relacionado con el tema del almuerzo a través de nuestros canales de redes sociales, tenemos 2 robots camareros que nos ayudan en el servicio, tenemos el local decorado súper bonito con motivos que cuentan un poco la historia del almuerzo y tal. Entonces, al final, sí, somos un bar de almuerzos, pero tenemos un montón de cosas alrededor que hacen que la experiencia de venir a la mecedora pues al final sea única, que es un poco lo que buscábamos y volvemos un poco a lo de antes, es lo mismo, la diferenciación. Y lo potente de esto me parece que no es un modelo que... ¿No habéis hecho un modelo de negocio en un principio que queríais que fuera súper escalable, que tuviera robots, que realmente nace como un bar de almuerzos de pueblo? Y esa esencia es la que se ha mantenido en todos los procesos de innovación, como puede ser el tema de la web, los robots, y es lo que se pretende mantener y transmitir sobre todo al público que viene a la mecedora. Al final hemos ido a Madrid 2 veces, al IFEMA y al Congreso, y te das cuenta de que la gente allí, cuando le comunicas que es el almuerzo, más que cuando le comunicas, cuando ve que es el almuerzo por la mecedora, empieza a entender todo el tema de los pueblos, las cuadrillas, los amigos, el convoy. Y me parece eso lo mágico y la esencia que tiene la mecedora, aparte de los robots, que están genial, porque sí que de veras que es una experiencia única ahora aquí a nivel provincial. El tema de la reserva por web, el QR, está muy guapo. Todo muy digital, muy actualizado. Muy bien, pero la esencia es realmente con lo que se queda la gente y al final nos lo comunica por mensajes. Sí, al final la esencia de un negocio de hostelería es muy sencilla. Calidad de producto a un precio adecuado. Y si encima le metes un local bonito, ya tienes el éxito asegurado solamente por el boca a oreja. Porque al final tú en un sitio bonito, comer bien, a un precio justo, eso ya te lo compran. Sí. Entonces, todo lo que le metas de más, sobre todo para generar marca, pues al final es diferente. Cuando tú te montas un negocio de hostelería y dices, oye, pues yo solo quiero tener un negocio de hostelería, pues vale, hay muchos, en cada pueblo hay 20, pero cuando dices, ostras, con esto quiero generar una marca, entonces ya es otra conversación, porque una marca pues entiende que tiene asociados unos valores, entiende que tiene asociados unas cosas que si tú te montas un negocio de hostelería, hay negocios de hostelería sin marca que pueden vivir. Sí, tú lo has comentado, al final son 3 pilares básicos, cuando los cumples, correcto. Si le metes toda esa parte de marca, pues oye, al final, si tú te planteas, que también es una de las cosas que nosotros nos planteamos, pues si tú te planteas crecer, pues oye, tienes que invertir en generarte toda esa marca que acompañe y sobre todo que le dé empaque y que le dé un porqué. Y al final creo que son las cosas también que hemos hecho desde la mecedora. Oye, ¿por qué existe la mecedora? Pues oye, porque queremos promover y queremos darle visibilidad a la cultura del almuerzo. Y muchas de las cosas que hacemos, como lo has dicho tú, lo de IFEMA, lo de Fitur, incluso lo de la decoración del local, lo que sea, va todo por esa visión de generar esa marca y sobre todo por la visión de que esos valores que le queremos generar a la marca estén representados. Y es un poco todo ese hilo que une todo aquello que hacemos. Tiene sentido cuando haces lo que comunicas, que pasa en muchas empresas que se comunica pues un estilo, unas cosas y luego realmente no lo están implementando en su día a día, y la mecedora puedes ver que se está aplicando de todo lo que se comunica con artistas locales, con proyectos más grandes, pero todo se está aplicando. Pero es que lo ves hasta con proveedores. O sea, ayer vino un proveedor, estamos hablando sobre una negociación y me dice, tío, me dijo una frase tu hermano, y digo, veremos mi hermano Chaume, ¿qué frase le dijo? Que tío, cuando haces cosas pasan cosas. Y es que es la verdad, no sé qué, tal. Y dije, hostia, es que hasta esa cultura consigue pasar a la parte de enfrente. Entonces un proveedor se sienta contigo y ya su percepción y su valor ya no está solamente en hacer negocio contigo económico, sino ya está en asociarse a tu marca. Porque tus valores le interesan, entre comillas. Y tus valores hacen que su marca tenga valores. Y eso al final es algo que a mí me rompe la cabeza decir, hostia, es que ya no solo para el cliente,
sino para los proveedores, toda esa parte de marca, de comunicación, también es de un valor incalculable. Que pasa ahí muchas veces de... Está claro que al final hay un intercambio de servicios o de bienes, pero que pasas de ser un proveedor a ser un colaborador. No, es que yo trabajo con la mecedora. Correcto. Porque correcto. claro, la gente quiere, pues al final, tener esos valores, aprender de ti, igual que tú puedes aprender de él. Correcto. Es lo que tú dices, cuando te sientes a la mesa ya te sientas con un colaborador y no con un proveedor donde hay una barrera en medio. Correcto. Vale, pues ahora que ya tenemos claro tu historia, imagino que te habrán dejado muchas cosas, muchas fiestas que no nos has contado, mucho trabajo, pero algo de fiesta también hay seguro. Vamos a volver a Sergio Santa María y es algo que yo siempre hago a principio de año, para mí principio de año suele ser septiembre, y es que estructuro mis objetivos, mis acciones a través de diferentes pilares. ¿Vale? En este caso me he apoyado en los de Diego Dreyfus, el tío es un máquina, os lo recomiendo a todos, que están bastante alineados con lo que yo hacía y está más completo, ¿vale? Entonces, vamos a conocerte a partir de estos pilares y vamos a empezar con el cuerpo, ¿vale? Tener un negocio, la historia, cómo lo has hecho, ya es algo que conocemos, nos lo has contado y podemos aprender mucho de ello. De hecho, yo me pondría este episodio 4 o 5 veces, más o menos, para... Es denso. Claro, es denso. O sea, para cogerlo todo. Pero bueno, el tema del cuerpo. ¿Eres una persona que cuidas tu estado físico? ¿Crees que es importante? ¿No lo ves importante? ¿Cómo? lo veo muy importante y creo que a veces le he exigido demasiado a mi cuerpo. ¿En qué aspecto te refieres? En muchos. Y ahora estoy empezando a cuidarlo de una manera mucho más consciente, haciendo yoga, intentando mirarme mucho la alimentación y hacer un poco deporte disfrutando el proceso y no por un objetivo. Yo soy muy kamikaze, entonces pasaba de no correr a hacerme medio maratón en un mes o de no hacer deporte prácticamente a meterme 30 kilómetros semanales por montaña para irme a hacer una carrera de 26 kilómetros. Y un poco lo hacía por el objetivo, no por el proceso. Y sí que es verdad que empecé con un coach mitad del año pasado y entonces ya como que me empezó un poco a cambiar la mentalidad y dije, es que no es ni por el físico ni por el objetivo, es por el proceso. Y ahora sí que es verdad que es un momento en el que disfruto de ir al gimnasio, disfruto de salir a correr y me intento mirar en la alimentación. Estábamos hablando de que de San Sebastián te ibas a Madrid en coche, luego volvías a Valencia. Pero muchas veces no tenemos en cuenta que realmente el vehículo que siempre llevamos es nuestro cuerpo. Y es algo que si no cuidamos se va desgastando, porque ese cuerpo también ha ido a Valencia, ha ido a San Sebastián, ha ido a Madrid, no deja de ir a sitios, no deja de aguantar esa presión y si no lo cuidamos llegará un punto que te dirá, alto. Sí. Y sobre todo, yo me acuerdo que el coach me puso un listado de valores, era un poco un ejercicio de trampa, y me dijo, señala los 7 valores, ¿no? Lo típico. Y de repente señala los siete valores y me dice, ¿y la salud? Y digo, no sé, como que lo das por sentado, ¿no? De que la salud se me va a estar ahí. Ya, pero es que sin la salud, yo por ejemplo, ayer que estuve malo, hoy que estoy medio pachucho, pues todo lo que tenía que hacer, pues he podido hacer el 40%. Porque es que si esa es la base, o sea, como tú estés malo, ya todo se va al traste, o sea, tus objetivos, tus historias, tus valores, tus proyectos, porque es que es la base, entonces hay que cuidarlo para estar bien. Vale, entonces entendemos que es algo muy importante y que realmente actualmente estás cada vez siendo más consciente de cuidarlo y que hay diferentes formas, que no es preciso irse a pegarse un tute de 40 kilómetros, sino que igual haciendo yoga regularmente te puede ayudar incluso más. Correcto. Vale, pasamos con el siguiente, que es nuestro compañero realmente de vida, que es nuestra mente. Vale, mente y emociones. Muchas veces nos puede ayudar, nos puede motivar a esa llamada con el director que tú comentabas antes, pero a veces nos puede decir, ¿qué haces pegando cintas en el piso en mitad de una pandemia para abrir un local? ¿O qué haces abriendo en Shopify cuando esto es para vender calzoncillos? ¿No? Entonces, también la trabajas, lees sobre esto, intentas un poco, escuchas podcast, o lo ves relevante o es algo que lo pasas, lo ignoras y ya está. A ver, yo creo que si el cuerpo es la base, la mente es un poco la que te guía, ¿no? De esa base hacia tus objetivos. Y si no tienes una mente preparada, trabajada y
y una mente que realmente te ayude y te dé soporte, no vas a poder llegar a ningún objetivo. Y evidentemente que yo desde muy temprano esto lo entendí, y entonces cuando quiero saber sobre un tema, me pongo encima de ese tema hasta que lo aprendo y hasta que lo hago. Y sobre todo el tema de la formación, de que sea algo que lo vayas trabajando. Al final, cuando haces alguna formación directa sobre un tema, pues al final te llama directamente a nuevos conocimientos que adquieres. De hecho, ahora en un mes voy a empezar un seminario sobre CPS, sobre Complex Problem Solving, que lo da Javier Recuenco en la UNIR, y es un poco para esto, para no dejar nunca de trabajar la mente, de encontrar tu clic y de enfocarte, porque si la mente no funciona y el cuerpo y la mente no están conectados, además hay una relación muy directa. O sea, yo antes trabajaba 8, 10, 12 horas todos los días, me iba a casa, me levantaba con un dolor de espalda que no veas, comía al final para saciar un poco para aliviar el estrés y hacer un poco el circuito de dopamina, comía Pepsi y un bocadillo y de vez en cuando me fumaba un cigarro. Y al final dices, tío, ese no es el camino, porque es que Es un camino, estás mal. es un camino. Sí, pero al final a la larga estás mal. Yo padezco mucho de dolores de espalda, a veces me quedo enganchado, tal. Pues de repente no sé ahora la última vez que no me pasa. ¿Por qué? Porque el mente y el cuerpo lo tienes conectado, lo trabajas, vas a yoga, liberas. Los problemas que están hoy, a no ser que sea que te estén pegando fuego, te estén robando, van a estar mañana. Y a no ser que implique a una persona directamente que tenga un problema, que se esté muriendo, lo vas a poder solucionar mañana. Prioriza, organiza y descansa, tío. Y a mí me ha costado mucho aprender esto para que al final la mente y el cuerpo estén conectados, estén relajados y todo sea mucho más productivo y fluyas un poco más. Ahora, es fallo mío por no tener aquí unas notas, porque iría muy bien una frase de Séneca, ¿no? De Marco Aurelio, que también hablaba mucho de esto. Vamos a ir un poquito más rápido, luego en el tema de los emails sí que dejaré algo que hable después con Sergio. A nivel de trabajo, ¿vale? Tú al final, lo comentabas antes, tú hubieras podido quedar trabajando de coctelero, hubieras podido seguir el negocio de tu padre trabajando de camarero. ¿Por qué quisiste cambiar? Porque al final ya no entiendo que sea una cosa de subir el nivel, sino al final cambiar de área y querías enfocarte más en el tema de los negocios, y es que tu trabajo estaba ahí. ¿Por qué ese cambio? Yo diría que es algo que siempre lo he llevado conmigo. Enfocarse en los negocios. Siempre. Yo me acuerdo de pequeño, con 7 o 8 años, le decía a mi padre, antes el bar que estudiar. O sea, y de hecho me acuerdo de una historia que hace mucha risa, que yo le decía a mi tío, porque mi padre tenía un salón de bodas y entonces tenía las típicas tarjetas que ponía Jaime Santamaría, sí, gerente. Entonces, claro, mi padre era un superhéroe. O sea, el tío ahí por en medio de la sala, organizando, hablando con los novios, venían las autoridades, lo conocía, y mi padre decía, hostia, que tengo yo aquí al rey, ¿sabes? Al rey de España, lo tengo. Entonces como que siempre he tenido mucho como esta, porque además también al ser el pequeñito, como que está mucho tiempo con mis padres en el negocio y tal, porque al final mis hermanos pues ya eran más mayores y ya se desperdigaban un poco. Y yo como que paso mucho tiempo ya en una etapa en la que mi padre estaba como a full, y entonces como que he tenido como esa imagen siempre, ¿no? Entonces es como que lo llevo dentro. Y me acuerdo que le dije a mi tío me dijo, ¿tú quieres ser de mayor? Y yo quiero ser gerente, yo quiero ser gerente, como mi padre. Y me dice, ¿por qué? Y yo, porque es el que manda. Entonces es una chorrada muy, muy tonta, pero que al final ya te dice mucho de ese niño con 7, 8 años que ya tenía en su cabeza que quería ser como su padre, ¿no? Y creo que eso luego con el tiempo pues también me ha ido focalizando mucho y porque también en mi casa pues todos tenemos proyectos, negocios, entonces como que lo he vivido mucho. Me parece, vamos, porque al final lo que hablábamos antes de los puntos, en menos de 20 años has conseguido ser gerente, correcto, como tu padre. Correcto. Y seguramente hace 5 años cuando estabas en San Sebastián ni se pasaba por tu mente ser gerente o tener tu propio local. Estabas igual que comentabas en ese presente donde tú quieres tirar adelante, pero al final eres consciente de que tú estás viviendo lo que estamos haciendo ahora y ya está, y no sabes en un futuro qué vas a hacer. Lo único que puedes es enfocar un poco ese camino y dirigir ese rumbo. Correcto. Vamos a saltarnos el tema del tiempo y relaciones, no, el tema del tiempo y legado
y lo dejaremos también en el tema de email. Y vamos con las relaciones, que es algo que me parece muy importante. Relaciones de pareja, relaciones familiares, relaciones de amistad. Muchas veces soy el primero que por temas de trabajo priorizas trabajo, reuniones y demás, y vas dejando un poco de lado el tema de quedar con amigos, porque como con la salud piensas que siempre están ahí y los descuidas, ¿no? Y en tema de familia, imagino que también cuando tú en tu caso te fuiste a San Sebastián, imagino que también estuviste un poco más desplazado de la familia, aunque sé que tú realmente eres un tío muy familiar. Sí, sí, sí. Nosotros al final en casa vamos todos a una, somos un pack. Entonces, para mí esta parte para mí está al mismo nivel que el trabajo. O sea, es porque todo está conectado. Entonces, yo me he dado cuenta que si no liberas por otros sitios, al final en el trabajo rindes menos porque te acabas quemando. Entonces, de alguna manera está todo muy ligado. Y luego el tema de las relaciones ya un poco más en profundidad, pues de alguna manera eres un poco las 6 personas con las que más te rodeas. Y al final son mis hermanos, es Ana, es mi novia o es incluso hasta tú. Y luego, evidentemente, con las amistades, pues es que hay que estar, me refiero. Una cerveza a la semana o el quedar una tarde para hacer no sé qué o para irte a jugar a un pádel o todo eso, siempre y cuando entren. Yo, por ejemplo, ahora no está pudiendo ir a pádel porque hago 3 días de correr, 2 de gimnasio, 1 de yoga, me queda solo el fin de semana. Pues oye, siempre intentas, si no el sábado, el viernes por la tarde, pues quedar un ratito o sacar un ratito para estar con tu mejor amigo e irte a hablar, cualquier cosilla para al final cuidarlo y sobre todo la gente que te aporta y a la que tú le aportas, pues oye, hay que estar ahí. Nos vemos en los bares. La vencedora, mejor. Vale, pues al final sí que es algo muy importante porque creemos que irse a hacer una cerveza puede ser que te apartas un poco del foco del trabajo, pero también es importante para tener un poco balanceadas estas áreas. Que está claro que el balance, el equilibrio es algo a lo que todos queremos aspirar, pero no existe y no es real en el ser humano, pero siempre hay que intentar un poco cuadrarlo. Y ya pasamos a la última, que es el tema del dinero, ¿vale? Aquí ya vamos a entrar un poco más en profundidad. Al final, tu relación con el dinero, ¿tienes algún objetivo con este dinero? Porque muchas veces creamos negocios, creamos proyectos para ganar dinero, llega un punto que dices, ¿para qué? Al final el dinero es un medio de vida y es un medio que te compra oportunidades en el sentido de decir, oye, pues si me quiero ir a hacer un viaje, pues oye, si no tienes dinero no te lo vas a poder hacer. Si te quieres comprar un coche, pues si no tienes el dinero no te lo puedes hacer. Entonces al final, para mí el dinero nunca ha sido algo importante en mi vida. No lo suelo priorizar mucho y te diría que es una de las áreas en las que más podría y debería mejorar. El tema del dinero. Sí, porque nunca me he guiado por dinero. Nunca estoy pendiente del dinero que hay pues, en la empresa o incluso en mi vida personal. Entonces es una de las cosas en las que debería ponerle un poco más de disciplina porque realmente al final esto es un poco como la salud, me refiero. Si generas negocio y no controlas un poco ciertos KPI, ciertos datos de cómo funciona el negocio, o incluso a nivel personal no controlas un poco tus gastos y tal, pues oye, al final parece que trabajas y que no ahorras para poder hacer otras cosas, ¿no? Yo creo que ahí es una de las áreas donde más podría mejorar. De hecho, hice un curso de finanzas el año pasado, que algo he aprendido, por lo menos a leer un balance, pero sí que es verdad que esto sería más de inteligencia financiera o algo así, ¿no? El de finanzas era más balances y cosas así más duras. Sí, al final el dinero muchas veces, bueno, entenderlo sí como un medio, pero el tenerlo igual no te hace ni el más feliz ni nada, pero muchas veces el no tenerlo sí que puede hacerte el más infeliz en el caso de que pues, te pase algo a nivel de salud y necesites ese dinero para pagártelo a ti o a algún familiar, o quieras hacer un viaje o quieras regalar algo. Lo necesitamos y es una realidad. Al final es seguridad. O sea, yo por ejemplo, ahora
porque también hay que reinvertimos todo y prácticamente tenemos los datos claves de en que nos gastamos el dinero en proveedores tal cual y prácticamente estamos reinvirtiendo todo al instante para generar esa marca y poder crecer. Pero sí que yo creo que llegará un punto en el que diré, a ver, ¿cuánto necesito para vivir? ¿Qué quiero hacer? Y a partir de ahí es seguridad, o sea, al final todos querremos tener familia, vivir en una casa que esté bien, tener un coche que si se rompe no tener ningún problema, entonces al final el dinero es seguridad y tiene que llegar a un punto en el que esto se controle. Y ya vamos con la última pregunta y es ¿qué coste de vida tienes tú actualmente? ¿Vives en una mansión con yates y demás o...? No, de momento no. Una vida muy normal, muy normal. Yo creo que mi coste de vida ahora mismo pues estará, te diría que en 800, 900 euros. Todo lo que son mis gastos así del mes están ahí. ¿Crees Una vida muy normal. ¿Tienes objetivo de aumentarlos? Imagino que igual dentro de unos años quieres comprarte un piso, una casa o alquilarlo. ¿O no lo tienes ahora mismo en tus planes? A ver, a mí, por ejemplo, y un poco enlazando con lo que hemos hablado antes de la administración, que me leí 50.000 podcasts, ahí me abrí una cuenta en Indexa y es un poco donde voy poniendo todo ese restante desde lo que necesito para el mes hasta lo que cobro, pues una parte lo dedico a Indexa y luego eso pues me sirve por si tenemos que hacer alguna inversión o lo que sea, pues tengo ahí como una parte con la que yo puedo jugar. Pero a futuro, pues evidentemente sí que me gustaría, posiblemente tema inmobiliario, ¿no? Porque Ya has tenido bastante, ¿no? No me gusta, o sea, no me gusta el tema inmobiliario, pero sí que posiblemente pues tener un indexado. A mí el tema indexa me gusta mucho, por ejemplo. Entonces posiblemente si... A largo plazo. Sí, o sea, lo dejaría ahí a largo plazo porque, yo qué sé, imagínate que luego a los 55 dices, pues ahora me voy a sacar todos los meses 2.000 euros de ahí, que lo está poniendo 25 años. Sí, pero es un fondo que tienes. Tienes un fondo, cero problemas, comisiones muy bajitas, bastante seguro, cubierto hasta 100.000 euros por el fondo de garantía, o sea que... ¿Tienes algún código promocional de afiliado o algo? Pues si quieres que lo dejemos. No, pero mira, lo podríamos dejar en el correo. Pues Búscalo y le dejamos. Vale, pues después de esta horita y media, si queda alguien escuchándonos, pues ven a la mecedora y te saludamos. Te invitamos. Llegamos con lo último. Tú y yo somos personas que nos gusta mucho almorzar, la verdad sea dicha. ¿Y qué persona crees que cuadraría mucho con nosotros? ¿A quién invitarías para venir a almorzar con nosotros? Pues yo creo que repasando un poco la historia y por los puntos y que se han ido cruzando y que tal y cual, yo creo que Carlos del Fitzgerald, Carlos General, creo que va a ser una de las próximas personas con las que vamos a almorzar y vas a invitar al podcast. Sí, pues bueno, pues Carlos, te esperamos en la mecedora. Primero lo importante, que es al final ir a almorzar, y luego grabamos un podcast. Vale, pues muchas gracias, Sergio. Lo dicho, si entráis en nachochambu.es podréis allí recibir las diferentes píldoras de conocimiento. La primera será el libro que ha nombrado Sergio al principio y luego los puntos que se nos ha dejado. ¿Vale? Así que muchas gracias, Sergio. Nos vemos por la mecedora. Un placer. Muy bien. Hasta luego. Venga, adiós.